buenas tardes a todos los que nos están viendo, escuchando desde las Américas. Ya es buenas noches en Europa y en África, medianoche en los países asiáticos, y ya es viernes, otro día en Oceanía. Estamos iniciando acá la videoconferencia número 56. Esta vez es el encuentro con los autores del número 330 de este mes de noviembre de Lecturas, Educación Física y Deporte, revista que estamos produciendo y los acompaña desde ya hace 3 décadas, siempre online, siempre de acceso libre en la World Wide Web. Eh, bueno, nuestro trabajo este mes, eh, ustedes ven gran parte de lo visible. La parte invisible fue todo un trabajo de intercambio, de revisión por parte tanto de los que trabajamos directamente en la producción de la revista, como de revisores externos que hicieron un trabajo que finalmente es los autores y trabajos que ustedes pueden leer, que ahora en un ratito van a conocer personalmente sus caras, sus gestos, sus tonos de voz. Siempre nos interesa que los autores no solo sean conocidos por sus trabajos, sus producciones, sino también que ustedes vean que son personas reales, que trabajan en distintos centros, en distintos lugares del mundo, con distintas realidades, algunos con más, otros con menos recursos, pero siempre intentando poner en juego sus conocimientos, su talento, sus capacidades comunicativas. Y desde la revista venimos apoyando esto desde que iniciamos ya hace unos cuantos años. Por otro lado, la otra cosa visible que pueden ver es la tapa de la revista, que esta vez quisimos llamar la atención sobre cómo hoy el mundo del deporte, sobre todo el deporte profesional, se sostiene en el interés y la pasión de muchísima gente, de millones de personas a lo largo y lo ancho del mundo, que paradójicamente viene alimentando un negocio multimillonario. Es un negocio que tiene distintos vínculos, tanto geopolíticos como económicos, y que opera como un distractor masivo en un mundo donde hoy cada vez vemos cómo la gente de su propio trabajo obtiene cada vez menos recursos. Y bueno, desde acá no planteamos que no solamente hay que engancharse a ver puro espectáculo deportivo, sino que hay que mirar la propia realidad, juntarse con las personas cercanas, pensar también estrategias para mejorar las realidades y entender que el mundo no está hecho ni está todo dicho, sino que también hay espacio para reclamos, hay espacio para reclamar por derechos, eh, reclamar al Estado, a los estados que inviertan en derechos básicos. No se trata solo de que el mundo se va a resolver eliminando los impuestos a los que más tienen, sino que justamente hay que hacer buenas inversiones para que esto también llegue a todas las personas, y que podamos disponer de buenas condiciones de vida, buenos salarios y trabajos decentes que permitan a la gente no solo tener sus necesidades básicas y además poder disfrutar del tiempo libre. Así que eso es lo que proponemos desde nuestra publicación.
Y acompañando esto, vamos ahora a presentar a los expositores uno por uno previo a cada presentación. Bueno, nuestra primera expositora es la doctora Livia Alessandra de Carvalho. Ella es doctora en Educación Física por el programa de posgraduación en Educación Física de la Universidad de Brasilia, en Brasil, y es profesora de la Red Municipal de Ensino en Anápolis, en Goiânia. El título del artículo es Movilidad Activa no Trayecto Escolar, un estudio con estudiantes do quinto año da Rede Pública de Anápolis, Goiânia. Livia, bienvenida a este encuentro y adelante con tu presentación. Muito obrigada, professor. Eu queria pedir desculpas porque não falo espanhol, mas o professor Túlio tinha falado que não tinha problema, né? Eu poderia me apresentar em português mesmo. Bom, eu finalizei agora o doutorado em Educação Física pela UNB, em Brasília, mas eu moro em Anápolis, que foi aonde eu fiz as minhas pesquisas e daí surgiu esse artigo. Eu gostaria inicialmente de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês dialogando e fiquei muito contente, muito feliz de saber que vocês têm fortalecido a ciência por meio de diálogos e debates, né, de quem publica na revista. Eu acho isso fundamental para o fortalecimento da ciência, né? Então, vocês estão de parabéns com essa iniciativa de colocar-nos juntos para que a gente possa dialogar e, assim, aprendermos juntos. Bom, como disse o professor, o meu artigo é intitulado Mobilidade Ativa no Trajeto Escolar, um estudo com estudantes do quinto ano da Rede Pública de Anápolis. Eu sou professora de escola pública na cidade de Anápolis, em Goiás, aqui no Brasil. Por isso, eu pesquisei as crianças de Anápolis, crianças de 10, 11 anos, mais ou menos, que é o quinto ano aqui. E juntamente com a minha orientadora do mestrado e do doutorado, professora doutora Júlia Nogueira, que deixou um abraço para cada um de vocês aí. Então, nosso estudo foi porque nós vínhamos debatendo sobre a promoção da saúde na escola e na universidade. E ao pensar na escola, que é o lugar que eu sempre trabalhei, é o meu lugar de fala, como promover a saúde dessas crianças, desses adolescentes, desses estudantes? E aí a gente decidiu pesquisar a mobilidade ativa no trajeto escolar. Mas o que é mobilidade ativa? Mobilidade ativa é todo aquele deslocamento ativo que utiliza ali o movimento corporal, seja então ir para a escola, voltar da escola caminhando, ou pedalando de bicicleta, ou de skate, de patins, patinetes, qualquer modo de deslocamento ativo que utilize o corpo, que gaste energia. E esse modo de deslocamento, nós vamos chamar aqui de mobilidade ativa, é amplamente utilizado em muitas cidades no Brasil. Na verdade, é o que predomina, né, os brasileiros, é essa mobilidade ativa. Muita gente caminha, muita gente anda de bicicleta. E isso, né, principalmente nas escolas públicas, né? As crianças geralmente moram ao redor, próximo às escolas, por isso elas vão caminhando, elas vão de bicicleta. Diante do cenário, né, global que nós temos de níveis altos de sedentarismo, né, e prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, é fundamental debatermos a promoção da saúde dos estudantes. Por isso, nós escolhemos, então, pesquisar e discorrer sobre essa mobilidade ativa como estratégia interessante de promover a saúde dessas crianças que vão para a escola todos os dias, se essa mobilidade ativa for vivenciada como um direito, né? Porque a gente não pode falar assim, mas a criança vai porque ela não tem carro, ela vai obrigada a pé para a escola. Será que assim, né, como um dever, uma obrigação, será que promoveria a saúde desse estudante? Então, a gente acredita que tem que perpassar pelo direito, pela vontade da criança. A criança tem que sentir prazer em ir para a escola caminhando ou de bicicleta. Bom,
Então, esse meu artigo, esse estudo publicado nessa distinta revista, ele é baseado na minha primeira pesquisa do mestrado. Eu agora já finalizei o doutorado, que nós seguimos na mesma linha, mas com outra perspectiva. E esse artigo, então, é baseado na minha pesquisa de mestrado, na abordagem quantitativa da pesquisa de mestrado. Quem participou, né? Que nós discorremos lá no artigo. Nós escolhemos 20 escolas na cidade de Anápolis, em pontos estratégicos diferentes, e participou da pesquisa 257 crianças, né? Foram 257 crianças de quinto ano, crianças de 10, 11 anos, mais ou menos. Nesses participantes, a maioria era menina, 56%, pouco mais da metade, quase todos tinham entre 10 e 11 anos, e 56% era da classe C, contando que a classe A são os de maior renda, B, um pouco menor, e C já é uma renda mais baixa, crianças de escola pública mesmo, crianças mais de periferia. Então, foram essas crianças que participaram dessa pesquisa. O que nós encontramos, que nós trazemos aí no artigo para apresentar? Na rede municipal de ensino de Anápolis, nas escolas pesquisadas, 71% das crianças se deslocam ativamente para a escola. Então, grande parte das crianças vão para a escola caminhando ou de bicicleta, geralmente, né? Que é a maioria. E dessas 71% de crianças, o tempo gasto nessa ida e volta da escola por semana é de 73 minutos, mais ou menos. Então, cerca de 73 minutos de atividade física semanal que as crianças gastam na ida e na volta da escola semanalmente, porque é uma atividade que elas fazem todos os dias, 2 vezes ao dia. Isso mostra, então, que as crianças moram perto da escola. Elas não caminham muito tempo, elas não moram longe. Geralmente, no próprio bairro, tem a escola e a criança se desloca em volta ali de 10, pouco mais, 10 minutos na ida e 10 minutos na volta. A maioria delas. Bom, o que a gente ainda detectou? Que crianças com renda mais baixa e que não tem veículo, que não tem carro, não tem moto, essas crianças passam mais tempo no deslocamento ativo. Então, a gente vê que são crianças mais carentes e que não têm a opção de carro. Então, a gente pensa, ela está indo para a escola caminhando de bicicleta porque ela gosta? Ou será que é porque não tem outra opção? E aí é que a promoção da saúde discute quais são as condições que essas crianças estão indo para a escola em deslocamento ativo. E a gente também detectou, e traz no artigo, que 80% dessas crianças gostam muito ou gostariam de ir para a escola caminhando ou pedalando. Então, muitas crianças acham prazeroso ir para a escola em deslocamento ativo, o que é um ganho, né? O que é importante para promover a saúde delas. A maioria delas gasta, né, até 60 minutos, tendo a média de todos de 73 minutos semanais, e a gente conseguiu ter uma associação significativa com a renda e com a posse de veículo, mas não teve associação significativa com o sexo, se é menino ou menina, não teve tanta diferença. E aí, a gente veio discutir os nossos achados, né? Essa frequência ativa achada, a frequência de mobilidade ativa de 71%, é o que mais ou menos nós encontramos em outros estudos aqui do Brasil. Internacionalmente, varia muito. Nos Estados Unidos mesmo, de 10 a 70 e poucos por cento. Então, varia muito essa frequência de deslocamento ativo para a escola. E, apesar de que é só 73 minutos semanais, mas esse tempo caminhando, pedalando, já contribui para que essas crianças alcancem as recomendações de atividade física. Qual foi a associação que encontrou com a renda? Crianças com menor renda, elas praticam mais a mobilidade ativa e por um tempo maior.
Então, mesmo ela morando longe, como geralmente ela não tem o carro e ela tem menos condições financeiras, menor renda, ela acaba sendo obrigada a ir para a escola caminhando ou de bicicleta. E quem geralmente tem o veículo, quem tem um carro para ir, uma moto, um veículo automotor, ela se desloca menos ativamente. Então, ela acaba indo de carro mesmo. Então, a gente vê que a criança que vai muito é aquela que não tem carro e aquela que não tem muita condição financeira. E aí eu te pergunto, a conclusão que nós chegamos é que a mobilidade ativa está fortemente influenciada pelas condições socioeconômicas, culturais e ambientais do ambiente escolar, daquele contexto. É uma ferramenta valiosa para a promoção da saúde, se ela for realmente prazerosa, se as crianças gostarem, e é uma prática que é preciso ser incentivada, porque ela está alinhada aí a muitas agendas nacionais, a PENSE, a outros programas, PSE, e também agendas internacionais, como o Plano Global de Atividade Física, né, 2018-2030, até mesmo a Agenda 2030, e outros programas aí que nós temos que discute a promoção da saúde das crianças. Então, a gente percebe que não é somente uma mudança na criança, de comportamento individual. A gente percebe que, então, tem que formar uma nova cultura na comunidade escolar para incentivar essas crianças a se deslocarem ativamente, a praticar mobilidade ativa, para que ela seja prazerosa, para que ela seja um prazer coletivo e para que as crianças realmente gostem daquela atividade física no trajeto escolar. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido a minha fala em português e estou aí à disposição para o que vocês precisarem. Muito Livia, obrigada. Livia, te digo que a veces entre nosotros hablamos español y como de distintos países no nos entendemos, así que tranquila con eso, que se entendió perfecto. Dos Obrigada. comentarios. Todo el tema de la movilidad activa, yo creo que también, creo que vos un poco lo planteaste, pero tiene que ver en gran parte con temas de seguridad, de riesgo, que evidentemente no solo es un problema, digamos, puramente digamos, sanitario, sino que es un tema también de arquitectónico, de seguridad urbana, o sea, hay un montón de elementos. Yo creo que es un elemento complejo que se debe tener en cuenta, porque obviamente que estamos, o sea, los meninos, los chicos no es que caminan en un lugar neutro y seguro. Entonces, bueno, ahí. Y lo otro que me quedo pensando, quizás ahí hay una explicación de por qué los mejores deportistas provienen de los sectores populares, de los sectores de menos recursos, porque son los que obligados hacen mucha más actividad física que el resto, a veces por situaciones que no son las mejores y que atraviesan cierto riesgo, pero bueno, ese efecto termina formando la base deportiva del Brasil, se me ocurre, y una gran cantidad de países, ¿no? A veces creen que en África, por ejemplo, los corredores, algunos creen que nacen con esa habilidad, en realidad se pasan toda la escuela primaria y secundaria corriendo a la escuela, entonces a la edad que un chico en otro país empieza a correr, ahí ya tienen kilómetros hechos. Pero bueno, creo que el tema que vos planteás abre una cantidad de temáticas gigantes para preguntarse, no tanto desde el punto de vista de la educación física deportiva, como también de cuestiones arquitectónicas, urbanas, temas de seguridad. Por eso el tema yo creo que es sumamente interesante. Posso falar? Sí, adelante. Nós sabemos que temos muitos aspectos envolvidos, né? Desde fatores políticos, socioeconômicos, né? De infraestrutura, de investimento. A segurança é muito importante.
Então, a prática da mobilidade ativa para essas crianças, ela é importante, né, como uma atividade física, mas nós ainda dependemos de muitos outros aspectos que possam contribuir para dar segurança para aquela criança. Tem que ter o interesse da gestão, né, que seria ali o prefeito, o governador, para investir, né, tanto na infraestrutura, né, quanto realmente no estímulo à bicicleta, por exemplo. Então, assim, o Brasil é um país muito grande, né? É um país muito grande. Então, assim, a gente precisa de iniciativas locais, como pede a Agenda 2030, né? Algumas iniciativas que deram certo para, a partir daí, a gente conseguir estimular amplamente, né, em outros estados e, quem sabe, outros países. Então, foi um novo olhar que eu pus agora no doutorado. Eu convidei setores do governo para debater sobre isso e fazer propostas para a gente fazer um plano de ação ali, uma carta aberta, né, com ideias, iniciativas, como incentivar a mobilidade ativa dessas crianças, para que a gente consiga efetivar alguma coisa daqui a um tempo, né? Então, a gente está começando, estudando, publicando, para a partir daí a gente conseguir dar um pontapé inicial, né? Fazer uma iniciativa efetiva y contribuir ahí para esa temática. Bueno, Lidia, acompañamos todo tu entusiasmo y todo tu trabajo y bueno, te agradecemos la participación en este encuentro, a ver si después damos otra vueltita después de que van presentando los distintos autores y bueno, desde ya agradecido por tu presencia. Vamos a pasar ahora al siguiente expositor, Chester Urbina Gaitán, el artículo titulado Patrocinio Exhibio, Rentabilidad Pobre y Antihéroe Deportivo, el boxeo en Costa Rica, 1949-1975. Chester, licenciado en Historia, con una maestría en Ciencias Sociales y otra en Sociología. Adelante, Chester. Para cada uno de ustedes, tengo el gusto de presentar el resumen de mi artículo Patrocinio Exiguo, Rentabilidad Pobre y Antihéroe Deportivo, el boxeo en Costa Rica, 1949-1975. Este artículo tiene como objetivo estudiar el desarrollo del boxeo en Costa Rica desde 1949 hasta 1975. Se ahonda en el estudio de los principales boxeadores, lugares donde pelearon y los principales grupos deportivos, tanto fuera como dentro del país, lo cual permite tener una idea del nivel deportivo del boxeo costarricense durante los años de estudio. Se emplearon libros biográficos para ubicar mejor el ambiente boxístico de la época. La revista Brecha fue consultada para analizar el tratamiento a la carrera deportiva del púgil Jesús Turco portugués y su presentación como un antihéroe deportivo. Durante los años de estudio, el nivel deportivo del boxeo costarricense fue pobre debido a la incapacidad para obtener títulos mundiales y en los Juegos Olímpicos de 1968. Esto se comprueba con el análisis del rendimiento de los medallistas nacionales de boxeo en torneos oficiales de la Asociación Internacional de Boxeo Aficionado. Esta situación se deriva de la falta de apoyo estatal y privado y a la poca rentabilidad del espectáculo boxístico para los empresarios y organizadores de peleas. La única salvedad fue el caso de Jesús Tusto Portugués, que logró hacer una carrera exitosa a nivel nacional y centroamericano. Muchas gracias. Bueno, gracias Chester por tu aporte, por todo tu trabajo en relación a la historia del deporte en Centroamérica. Y vamos a presentar ahora a Laura Coria, Laura Alejandra Coria. Ella es docente del profesor universitario de Educación Física de la Universidad de Luján, licenciada y profesora de Educación Física
con formación de posgrado en la Universidad de Lleida en Cataluña. Es coautora de la Guía de Educación Olímpica publicada por el Comité Olímpico Argentino. El artículo se titula Trayectorias duales entre la escolarización y el alto rendimiento de atletas adolescentes. Adelante, Laura, con tu presentación. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación y disculpas por no poder tener la cámara visible. Esto fue un trabajo que la verdad me llevó mucha emoción haberlo realizado durante el proceso que significó mi trabajo con los jóvenes adolescentes en el Comité Olímpico como responsable del área de educación en los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur 2010 y siendo docente y en formación para mi maestría, haber tenido contacto con toda la delegación completa de aquellos estudiantes, de aquellos deportistas que viajaron, como de otros deportistas de más deportes que quedaron en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma específicamente. Llevé a cabo todas las entrevistas y encuentros y encuestas para poder llegar a desarrollar la tesis final. Después de varios años y producto de la demora de otros artículos y la tarea propia como docente, finalmente concluí haciendo la presentación final a pesar de haber pasado una cantidad de años importante, por lo que consideré siempre de gran relevancia el estudio de qué es lo que pasaba con el estudiantado secundario respecto a su formación, siendo atletas de alto rendimiento, con proyección a largo plazo o no, pero con las dicotomías que ello presenta en cuanto a poder hacer ambas actividades. Bueno, lo que estaba explicando era que la investigación fue desarrollada en función de la maestría, pero con un firme interés en el Comité Olímpico, en mi estudio respecto a cómo avanzar en la formación secundaria de aquellos atletas que se vislumbraba que iban a desarrollarse como futuros deportistas profesionales o de etapas intermedias, y con la visión de que, siendo los primeros Juegos Olímpicos los de Singapur, se estaban llevando conversaciones en el COI, como así también en el COA, respecto a la continuidad de estos Juegos y lo que hoy podemos observar específicamente respecto de otros Juegos no solamente olímpicos, sino respecto a qué pasa con aquellos deportistas que están en condiciones de avanzar en sus carreras, en sus metas, en sus proyectos deportivos y su escolarización que queda detenida o que en algunos casos, en el peor de los casos, no es acompañada por la escuela o el sistema escolar. Los primeros bosquejos de esta investigación se llevaron a cabo con estudios analizando a la Federación Argentina de Tenis, como a un programa específico que tiene el Ejército para aquellas escolarizaciones a distancia que en el año 2010 todavía no eran para nada habituales, muy difícil de poder encontrar, que a lo mejor es mucho más sencillo en el día de hoy, pero que lo que pretendía era justamente acercar al estudiantado y al deportista sin el conflicto que ello significara. La vivencia de esta doble exigencia lo que hacía era tener muchas dificultades, sigue siendo de esa manera, y a medida que avanzo en los años, queriendo y sin perder la intención de publicar mi estudio, encuentro nuevas investigaciones al respecto de dos personas que se dedicaron y muchísimo, especialmente en los Juegos Olímpicos de Buenos Aires 2018 para la juventud, por lo cual consideré que no iba a dejar de lado ni frenada esta posibilidad de publicación por la importancia que ello significaba. El resultado sigue llevando a nuevas posibilidades de otras investigaciones, con recomendaciones al campo docente y la perspectiva de poder visibilizar las desigualdades estructurales que
hay específicamente en el contexto de la República Argentina, pero no por ello, por lo que estuve investigando en Latinoamérica en general y bueno, pretender dar un avance a esto y que ningún deportista, joven deportista, pierda la oportunidad de poder estar en avances en su carrera y que no pierda su escolarización, por supuesto. Bueno, finalmente lo que podría decir como para no hacer más compleja la situación, lo importante de esto es centrar la atención en qué es lo que pasa con aquellas instituciones que forman parte de un sistema educativo, ya sea privado o público, en cuanto a las contemplaciones respecto no solamente a las ausencias, sino a la visibilización de estas trayectorias deportivas y de los diferentes deportes, no solamente los deportes convencionales, sino deportes emergentes, donde lo que se pretende es que el sistema educativo los empiece a tener en cuenta y que considere la posibilidad de trayectorias duales, explorando posibilidades de acompañamiento, contextos de tutorías, de formación, a lo mejor para el día de hoy a nivel universitario un poco más sencillo desde la formación universitaria inicial, pero en lo que fue la configuración específica de mi investigación, en la relevancia que es para la escolarización secundaria. Al día de hoy hay grandes avances respecto a flexibilizaciones o algunas becas, pero tiene que ver más que nada con instituciones particulares, no como parte de una propuesta de lineamientos gubernamentales que lo consideren, sino que hay clubes con instituciones escolares o universidades que tienen eh, trayectos educativos que son los que hacen estas contemplaciones y acompañamientos, por lo que el hallazgo permite pensar y recomendar mejoras en ese acompañamiento, haciendo hincapié no solo en deportistas y sus familias, sino también en docentes, en directivos y específicamente en gestores. De qué manera se puede hacer esa flexibilidad curricular, eh, el acompañamiento también en los clubes, el compromiso ético y la sensibilidad que implica el considerar a un deportista en crecimiento y en evolución para que pueda continuar con ambas actividades, ya sea su formación académica como su desarrollo a largo plazo, como ha pasado en los casos específicos de esos atletas que estuvieron en Singapur 2010 y de los que tomé la muestra. Bueno, creo que de esa forma breve estoy explicando cómo fue la contextualización y el proceso de la investigación, donde se llevó a cabo y a disposición de lo que pueda también avanzar, corresponder. Laura, cuando hablaste de Sí, desigualdades estructurales, obviamente que esto tiene que ver con el tipo de deporte, o sea, no es lo mismo, eh, pensando en el contexto argentino, quizás ciertos deportes más ligados a sectores de élite que a sectores populares, pero entre todo lo que conociste, ¿podrías contar dos ejemplos que muestren estas desigualdades? O sea, algún caso que te resonó como, dos casos, uno que te resonó como, digamos, que tenía facilidad y otro que directamente, quizás porque muchas veces produce el retiro o no sé, o deja la escolarización o deja el deporte, ahí no queda otra opción. No sé si podrías contar algo de esto sí. que nos acercaría más a entender el problema, ¿no? El problema, claro, sí, por supuesto. En cuanto a las entrevistas que se hacen personalizadas, o sea, que me acerco al centro de alto rendimiento, la muestra se hace tanto con el equipo femenino como masculino de handball, de representación argentina, que eran para categoría junior y futuros primera,
división y a su vez también al equipo femenino y masculino de ciclismo. Estoy hablando del año 2009, hacía un año que habían ocurrido los Juegos de Beijing, con todo el auge que había tenido Juan Curuchet y Walter Pérez, por lo que se habían acercado muchísimos atletas al ciclismo, pero la realidad es que casi en su totalidad tenían abandono de la escolarización. El, Casi en su totalidad tenían acompañamiento de la familia en intentar que continúen con la escuela secundaria, pero la realidad es que quienes podían continuar con sus estudios eran aquellas escuelas privadas que permitían ciertas concesiones en cuanto a las ausencias y dependían particularmente de profesores de educación física que respetaran esos espacios de la educación física y el deporte de alto rendimiento para ayudar a gestionar dentro de la escuela. Para mí el caso más resonante, porque ya no está con nosotros, fue el de Brian Toledo. Brian, un profesor, y su profesor Gustavo Osorio, de quien tengo los mejores recuerdos, porque si bien Brian lamentablemente falleció, tenía una carrera sumamente... eh, fue algo increíble, la verdad, lo de Brian, pero me gusta traerlo porque Gustavo, como un profe de educación física, sin nada de recursos en su escuela o con muy pocos, hizo todo lo posible para, desde, sin inicialmente no ser especialista del atletismo, buscar la forma de que Brian no perdiera ni la escolarización ni la formación en lo deportivo y su crecimiento, pero lamentablemente llega un punto en que tienen o que rendir libres las materias y recibir la ayuda de las escuelas en que le permitan dar esos exámenes como previos. Pero no solamente nombrarlo a él porque me parece muy relevante en cuanto a lo deportivo y la sensibilidad que genera su crecimiento desde el entorno del cual se desprende él en su comunidad, sino también entrenadores, porque si bien no formaron parte de la muestra, entrevisté a entrenadores y el entrenador de hockey, habiendo terminado la investigación, volví a entrevistar a más atletas y entrenadores en Nanjing 2014 y Lima 2013 y encontrarme con profesores de educación física que también debieron concluir su carrera, quedó coartada por no poder continuar con los estudios debido a su crecimiento como entrenador de representación nacional. Eh, entonces, no sé si dar los nombres, digo, Brian me parece importante, pero Ah, el no, quizás me, entrenador, me interesa el caso más que el nombre, un poco para entender el contexto en el cual esta investigación se fue desarrollando o se está desarrollando, ¿no? sí, en el caso del entrenador que menciono, que corresponde a un colega de justamente del Instituto Nacional de Educación Física, que hoy corresponde a la Universidad de Luján, dicho docente estudió en el viejo INEF número 13 de San Fernando, que es el que hoy forma parte de la Universidad Nacional de Luján, y justamente por su desarrollo deportivo y sus expectativas laborales, no pudo concluir sus estudios en aquel momento. Hasta donde supe no lo había podido hacer, y del mismo modo parte de sus jugadoras de hockey debieron continuar los estudios secundarios a muy largo plazo y con los años, producto del crecimiento de la virtualidad con la pandemia y demás, muchos de esos atletas lo han concluido en instituciones deportivas como en River, que tiene su escuela secundaria al día de hoy y que sí contempla estas posibilidades. Entonces, si tenemos en cuenta las dimensiones que tiene la República Argentina y que no todos los deportistas provienen de la provincia de Buenos Aires o la ciudad autónoma, implica un esfuerzo muy grande de las familias en cuanto a mudarse no solo por el deporte, sino para encontrar ese espacio donde poder desarrollarse con la escuela, ¿no? Y bueno, creo que River encontró un espacio donde poderlo hacer. Vuelvo a repetir, la Asociación Argentina de Tenis
que venía haciendo proyecciones respecto a sus deportistas y que en parte lo tomaron algunos en aquel momento del ciclismo. Y vuelvo a repetir, lamentablemente con un alto nivel de abandono de escolarización de quienes en aquel momento estuvieron en Singapur. Desconozco si al día de la fecha esos mismos atletas, es una tarea para mí, han logrado concluir esos estudios. Sé hasta algunos casos de quienes de a poco fueron incorporándose en la formación inicial universitaria, en carreras que las van terminando de a poco y que al día de hoy el Comité Olímpico Argentino, con atletas actualmente como deportistas o ya retirados, forman parte de una comisión de atletas justamente donde, entre otras tareas, se ocupan de ayudar a deportistas en desarrollo para que puedan encontrar los espacios donde no solamente facilitar sus posibilidades deportivas, sino también de estudio y después de reinserción laboral. De hecho, mi tutora de la tesis fue una doctora en sociología española que dedicó sus estudios a el otro problema, que es la reinserción del deportista en retiro. Bueno, Laura, la verdad que nos diste un panorama sumamente intenso de la problemática. Y bueno, te agradecemos tu presentación y vamos a pasar al próximo expositor, que es Eric López Villalba. El título del artículo de él es Exergames as a Methodological Aspect in the Physical Education Class. Eric es profesor de educación física secundaria, investigador en educación física en la Consellería de Educación en Valencia, España. Tiene un máster en formación del profesorado de secundaria en la especialidad de educación física. Adelante con la presentación de Eric. A continuación me gustaría presentar el artículo publicado en esta edición de la revista. El título en español es Videojuegos activos como aspecto metodológico en la clase de educación física. En inglés es conocido como Exergames as a Methodological Aspect in Physical Education Class. Y este trabajo lo que pretendió principalmente fue tratar de encontrar nuevas vías para motivar a la población infantil y generar una adherencia en esta hacia la práctica de actividad física y de deporte. El estudio en sí tenía como objetivo identificar la familiarización, la satisfacción y la creencia de la viabilidad que estos videojuegos activos o Exergames podrían tener en la clase de educación física por Sí, pues se sometieron a 14 niños y niñas del tercer ciclo de educación primaria a una prueba de actividad física utilizando un videojuego activo donde tenían que competir en una carrera sobre una cinta y con un avatar en un entorno de realidad virtual. Después de esta prueba de actividad física, susodichos participantes fueron entrevistados con respecto a los aspectos antes mencionados, ¿no? De familiarización, satisfacción y la viabilidad del uso de estas herramientas en la clase de educación física. Concretamente, un 51% de los niños y niñas comentaban que no se encontraban familiarizados con este tipo de videojuegos activos, es decir, más de la mitad. Y tras la experimentación en estos, un 83% de los participantes mostraron una gran satisfacción con la práctica de actividad física en este entorno de realidad virtual. Y casi el mismo porcentaje, un 77,75%, comentaba que creía que podría ser viable incorporar estos videojuegos activos, estos Exergames, en la clase, en la materia de educación física. Por lo tanto, se concluyó que para esta población infantil, donde predomina la epidemia del sedentarismo y de obesidad, sobre todo en países del que se realiza este trabajo, en España, pues los videojuegos activos tienen un margen de atractivo muy prometedor, ya que genera una asociación a sensaciones agradables, lo cual puede determinar una mayor adherencia hacia la práctica de actividad física por parte de esta población.
y finalmente contribuir a esa mejora de los hábitos saludables en generaciones futuras. Algunas de las principales limitaciones que se encuentran, que sería interesante mejorar en este estudio para el futuro, residen en la inversión de recursos y la inversión económica que habría que hacer para trasladar estos Exergames, estos videojuegos activos, al aula de educación física. No obstante, sería una línea de investigación interesante y prometedor llevar a cabo situaciones de aprendizaje en las que se utilicen estos videojuegos activos con un conjunto de participantes y ver qué métricas mejoran con respecto a su condición física, su satisfacción e incluso su rendimiento académico, tanto en la propia materia como en materias de la etapa en la que se aplique la investigación. Bueno, espero que les haya parecido de especial interés, que pueda despertar futuras curiosidades, futuras líneas de investigación entre y otras de las participantes de esta revista. Y me gustaría despedirme con un agradecimiento por su activa y su atención. Muchas gracias y un saludo a todos y todas. Lamento no poder estar presencialmente. Bueno, Eric, te agradecemos la presentación que, bueno, avanza sobre estos usos de la tecnología que avanzan también sobre nuestro campo y son todos temas sumamente novedosos para investigar. Vamos a presentar ahora el próximo grupo, porque es un grupo de 3 de los 4 autores que publicaron el artículo Estimulación del equilibrio en niños de 4 a 6 años con la viga didáctica. Son todos autores de la Universidad del Atlántico en Colombia. La licenciada Cristina Franco Barrios, que es licenciada en Cultura Física, docente de gimnasia, junto con el resto también pertenece al grupo de investigación GIDEPRALS. Antonio Campo Peña, que es docente investigador en Ciencias de la Educación en la Universidad del Atlántico, doctorante en Ciencias de la Educación en Colombia. Tiene una pasantía internacional de doctorado en Ciencias de la Educación en Florida, en Estados Unidos. Es magíster en Educación, especialista en estudios pedagógicos, licenciado en Educación Básica, Primaria y Secundaria en el área de Educación Física, Recreación y Deportes. Hola. Y Giancarlo Rosales, un segundito antes, Giancarlo Rosales, que es licenciada en Cultura, es magíster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales, licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes. Adelante, Cristina, con tu presentación. ¿Ya me escuchan? Perfecto, adelante. Doctor, ¿podría permitirme compartir pantalla? Sí, por supuesto. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes aquí, no sé, probablemente en algunos ya es de noche, en otros ya es de día. Mi nombre es Cristina Franco, autora y investigadora de este maravilloso artículo. Bueno, eh, actualmente especialista en gimnasia, llevo prácticamente toda mi vida en el tema de la gimnasia. Este artículo se hizo basado en el trabajo de grado en compañía del doctor Antonio Campo. Siempre pues ha sido de gran ayuda para todo esto. Y bueno, este trabajo se hizo con el objetivo de obtener pues el título como profesional. Este es el artículo que es con base a ese trabajo de grado. Bueno, llevo muchos años practicando gimnasia y practicando y además como profesora, docente, he tenido la oportunidad de trabajar en escuelas, en club, a nivel competitivo, a nivel formativo. Actualmente tengo un emprendimiento que ya hoy día se podría
decir que es una empresa porque muchas personas trabajan con nosotros, es Mini Gymnastics, y se basa en este artículo que hoy día beneficia y ayuda a muchos niños con el desarrollo. Bueno, a lo largo de mi experiencia como docente, tuve la oportunidad de asistir a competencias, también tuve la oportunidad de asistir a eventos internos y bueno, eh, siempre notaba ciertas falencias en un grupo específico de niños en la modalidad de la viga, en la parte competitiva. Cuando ellos montaban las rutinas, veía que tenían muchos desequilibrios, que se caían mucho. Entonces, eso generó como que, ¿por qué pasa esto? ¿Qué sucede? ¿Por qué está pasando esto? Y en compañía con el profesor Antonio, pues decidimos ver qué es lo que estaba pasando realmente. Este trabajo se hizo con niños de la élite barranquillera. Actualmente, pues estamos ubicados en Barranquilla, en Colombia, y a pesar de que son niños que tienen una solvencia económica muy distinta, hacen parte de la élite, deberían pues tener los mejores profesores, los mejores recursos y que estas cosas no se estén presentando tan repetitivamente. Luego, luego de entender qué pasaba, decidimos empezar este trabajo de grado y luego, bueno, ya entramos a la génesis del problema y se hicieron estudios con todos los niños que hacían parte del colegio entre 4 y 6 años. Y empezamos a notar ciertas falencias en las pruebas que se le aplicaban a los niños en cuanto a equilibrio estático y a equilibrio dinámico. Pudimos notar que los niños no duraban ni 5 segundos sosteniéndose con un pie. Era para algunos muy difícil caminar sobre una línea. Bueno, eh, también durante ese proceso hicimos todo el tema de la muestra, también se aplicó el instrumento MAC 2 y con esto fue que obtuvimos el resultado que no fue para nada favorable. Y bueno, afortunadamente nos dimos cuenta que en el colegio no se estaban utilizando se estaba utilizando una metodología tradicional antigua donde no se tenía en cuenta el equilibrio, donde las actividades de educación física no eran basadas sino en simplemente correr, simplemente el juego, y los profesores tampoco conocían mucho el tema del equilibrio y parece que el equilibrio es algo normal, pero por lo menos en gimnasia y en cualquier deporte, un niño que no tiene equilibrio es un niño inseguro, es un niño que se cae más rápido y pues aparte de generar problemas a nivel motriz, también genera problemas a nivel social y de la parte de la autoestima y la confianza del niño. Bueno, quisimos ver qué pasaba, nos dimos cuenta pues que ese era el problema, la mala praxis de los profesores y bueno, con todo lo que pudimos notar y las estadísticas y todo lo que nos arrojó, hicimos una retroalimentación con el colegio y a los profesores se les recomendó una cartilla donde los niños tenían muchas actividades para que los profesores pudieran aplicar durante las clases de educación física. Y también hicimos recomendaciones sobre el equilibrio, capacitamos a los profesores que estaban ahí sobre la importancia del equilibrio, sobre el equilibrio estático, el equilibrio dinámico, sobre que esas actividades y esos ejercicios se deben hacer y también con una manera muy fácil como lo es la viga didáctica, porque la viga didáctica se puede hacer con cualquier cosa, se puede hacer con madera, se puede hacer con cualquier cosa que por la general todos los colegios tienen. Entonces, ese es el resumen de este artículo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Cristina, a la licenciada Cristina. Bueno, y un saludo muy especial a todos los maestros que se encuentran en este espacio de formación, en este espacio de divulgación de investigaciones, las cuales son muy relevantes, sobre todo para ser utilizadas como referentes para otras investigaciones también, mostrando lo que
cada uno de nosotros estamos haciendo. Sí, efectivamente, como planteaba la licenciada Cristina, este fue un trabajo de investigación, pues producto de una investigación realizada en pregrado, que posteriormente tomó un rumbo hacia el grupo de investigación GIDEPRAL. La investigación como tal se denomina estimulación del equilibrio en niños de 4 a 6 años con la vía didáctica. Podemos resaltar varios aspectos fundamentales específicos de esta investigación, entre los cuales, más que todo, es muy importante mencionar el tipo de población. Estamos hablando de 4 a 6 años y en Colombia, de acuerdo precisamente a su dinámica y de los niveles de formación, estamos hablando de la intervención de una población que viene a trabajar, a desarrollar ciertos aspectos de la psicomotricidad en niños del nivel de preescolar. El nivel de preescolar empezando desde a los 4 añitos y llevándolo hasta un nivel de básica primaria que son los 6 años. Entonces, acá en Colombia esto se maneja de la siguiente manera: 4 años podríamos estar hablando de precisamente de un jardín, del nivel de jardín, bien, y los 5 años son el nivel de transición y 6 años primaria. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque este trabajo nos invita a mostrarnos la relevancia que hay precisamente en los conceptos psicomotores, en el trabajo psicomotor, desde la educación física, desde muchas bases motoras que se trabajaron aquí, muy relacionada precisamente con una cualidad física de tipo coordinativo, bien como es el equilibrio. Y el equilibrio muy relacionado a esos conceptos motores que van también articulados con el esquema corporal y con muchos otros aspectos, lo cual nos muestra, o sea, nos da luces y nos muestra un camino precisamente a seguir con respecto a diversas metodologías, a diversas estrategias didácticas y pedagógicas que hay que tener en cuenta para trabajar. Aquí se utilizó efectivamente la gimnasia artística. Entonces, vamos a ver un favorecimiento hacia aspectos que tienen que ver con el control postural, también aspectos que tienen que ver con la coordinación y en un determinado momento, de acuerdo a ese proceso evolutivo y del desarrollo en el niño, vamos a mirar también un fortalecimiento del control postural, fortalecimiento también y desarrollo hacia la coordinación y hacia aspectos que tienen que ver con seguridad corporal para, de cierta manera, esto se vea evidenciado en la práctica deportiva. Entonces, aquí el equilibrio de una forma muy pedagógica se trabajó de una manera para poder estimular esta capacidad desde edades tempranas. Hay investigaciones que están articulados a nuestro proceso también, donde le muestran una trascendencia a la aplicación de estrategias didácticas fundamentadas en la gimnasia artística, especialmente en lo que estamos hablando con la vía de equilibrio, donde esta ofrece una oportunidad pedagógica que va muy articulada hacia el desarrollo motor, hacia la coordinación, hacia la orientación espacial, hacia la fuerza, el equilibrio en sus distintas dimensiones. Cristina mencionaba ahorita ese trabajo que se hace hacia ese aspecto del equilibrio, hacia la parte de las dimensiones dinámicas y estáticas, donde esto se empieza a incorporar a diferentes contextos desde el punto de vista precisamente educativo, donde poco a poco y de forma gradual vamos mirando el desempeño motriz infantil, teniendo en cuenta, claro, las diferencias individuales de acuerdo a los términos en el desarrollo neuromotor y a experiencias previas. Entonces, son aspectos que hay que tener mucho en cuenta. Por eso hablo de que es un referente y lo comento más que todo a la luz del país donde de pronto se hizo esta investigación y la ciudad, Barranquilla, Colombia, donde hay un momento en que hay muchos aspectos de deficiencia, sobre todo desde el punto de vista de la idoneidad frente a quien te está dando educación física. Entonces, hay una marcada diferencia donde los colegios privados bien
de pronto sí tienen establecido un docente de educación física. Sin embargo, hay que hacer mejora continua en cada uno de los aspectos para poder mirar el desarrollo integral de los estudiantes que están ahí en esas instituciones educativas. Y está la parte de los colegios oficiales, que en la básica primaria como tal y lo que es normalmente en el preescolar, no hay un docente especialista en educación física. De pronto acá tú puedes encontrar un docente de aula, una docente de aula que da áreas integradas y que se encarga también de trabajar estos procesos, siempre y cuando su preparación demande dentro de la planeación el poder hacerlo, pero haciendo de pronto este tipo de investigación nosotros podemos dar argumentos que las cosas no se están haciendo en esta forma, ya porque son otro tipo de profesionales los que abordan, los que hacen la intervención frente a este contexto, y esto termina realmente, o sea, generando un perjuicio frente a lo que se debe trabajar de manera adecuada en educación física. Entonces, este trabajo te muestra ese referente de cómo pedagógicamente tú puedes utilizar precisamente un recurso para poder trabajar como se tiene que trabajar el equilibrio. Ahora bien, algo también que llama mucho la atención frente a esto es que si tú no tienes el conocimiento y la preparación desde la idoneidad, ¿cómo tú vas a hacer aplicaciones de batería o de test psicomotores como el que se aplicó en el trabajo? Acá en el trabajo se aplicó un test específico que es el MAC 2, un test que hace hincapié en aspectos que tienen que ver con el equilibrio, aspectos que tienen que ver con la psicomotricidad. Bien, y si tú no tienes la preparación, ¿cómo tú vas a aplicar una batería? ¿Cómo tú vas a mirar los resultados que de cierta manera deben aplicar de manera preventiva a ese fortalecimiento, a ese desarrollo que se tiene que dar al interior de la escuela desde unos procesos adecuados, donde inclusive, como lo menciona la OMS, no está alejado los procesos de sanidad que van acorde con la salud desde una educación física adecuada. Entonces, esta investigación tiene esa particularidad de mostrar cuáles son esos procedimientos. Y algo importante a tocar ya para terminar es la propuesta que genera efectivamente esta investigación frente al trabajo del equilibrio mediante, de una forma didáctica, se hace a través de la viga. Es, es la propuesta. Esto tiene una propuesta o una alternativa de tipo pedagógico, como lo mencionó Cristina ahorita, la cual te invita de una manera planificada, teniendo en cuenta la planeación, cómo se tiene que trabajar todos estos conceptos motores. ¿Ya? Y termina siendo una hoja de ruta para hacer un trabajo que sea consecuente y que en ningún momento vaya a generarle perjuicio a los estudiantes de una institución educativa. Bueno, muchas gracias. Creo que sigue el profe Giancarlo. Bueno, muy bien, complementando lo que el maestro Antonio acaba de expresar, precisamente él lidera pues investigaciones de idoneidad docente, y precisamente desde ese campo específico es importante resaltar que este tipo de investigaciones permite digamos, permite resaltar la importancia de la estimulación adecuada en la primera infancia. En este caso, pues, el equilibrio, pues, como esa base fundamental en la investigación. Y precisamente Cristina, como esa especialista en gimnasia, ¿verdad? Son esos cimientos que permiten que todos estos campos de acción puedan ser eficientes. ¿En qué? En la estimulación de los niños. Es importante que en la educación, pues, cada uno de los actores que estén involucrados en este tipo de actividades posean los conocimientos, ¿verdad? Idóneos, como decía anteriormente, y que desde el campo de la educación física se pueden llevar adelante estos procesos que son fundamentales
para la formación de los educandos en este caso. Entonces, es importante que nosotros como aquellos actores que estamos dentro de las ciencias aplicando este tipo de investigaciones, procuremos, como dice el profesor Antonio, generar esas rutas de seguimiento que nos permitan en algún momento ser el puente del conocimiento, de la formación, de la estructura, ¿del qué? De la estructura del saber hacer, del saber idóneo, del perfil docente, que muchas veces se ve perjudicado en las instituciones, como decía el maestro, que las personas que se encuentran ahí muchas veces no permiten que los procesos se lleven a cabo de manera pertinente y se ven perjudicados, pues finalmente los estudiantes que cuando en su crecimiento van a participar en algunos deportes y en algunas otras actividades, pues no poseen esas habilidades o esas capacidades trabajadas o desarrolladas de la manera adecuada. Entonces pienso que para no, pues, no extenderme más, y bueno, mis compañeros han dicho, han profundizado precisamente en lo que fue la investigación y los resultados que se obtuvieron de esta en el caso presente. Gracias. Bueno, Cristina, Antonio, Giancarlo, muy completo el informe. Invitamos a todos los que están leyendo, escuchando, viendo esta videoconferencia o que la van a escuchar, porque después todo este material va a estar disponible para quien acceda. La lectura de este artículo y obviamente el resto de todos los artículos que se publicaron en este número. Vamos a presentar ahora al licenciado dos Santos Ignacio. El título del artículo es Escuela y Dosas, Educación Física o que a producción científica revela. Rafael es licenciado por la Universidad Federal de Paraná y bachiller de UNICESUMAR en Educación Física. Adelante con la presentación de Rafael. Olá a todos, eu sou Rafael Ignacio, sou professor de Educação Física no país Brasil e na cidade de Curitiba. Sou especialista em treinamento de força com as pessoas idosas. É com uma imensa alegria em poder participar no encontro com os autores da revista Lecturas, Educação Física e Deportes, na edição de novembro de 2025. O artigo que eu apresentei, em coautoria com a professora Rosicléia Vendrúsculo, se chama Escola, Idosos, Educação Física. O que a produção científica revela? A motivação veio, de fato, que por mais rápido que o envelhecimento vem acontecendo na nossa população, ainda não é vista no ambiente escolar. Então, a educação física, que promove a saúde, o movimento, integrações de gerações, ainda é pouco explorada. Então, nesse estudo, fizemos uma revisão integrativa da literatura. Buscamos os artigos entre o ano de 2013 e 2022, na base do Google Acadêmico e no periódicos da CAP e MEC, com os descritores Escola, Idoso, Educação Física e Intergeracionalidade. Identificamos 8 estudos relacionados ao tema. Podemos observar e analisar que as produções vêm de áreas como saúde, pedagogia e ciências sociais. Eles tratam de temas como atitudes e crenças sobre a velhice, formação de professores, convivência e práticas intergeracionais. Então, é uma lacuna muito grande em relação aos trabalhos que tratam especificamente a educação física escolar relacionada à velhice e ao envelhecimento. É muito importante ter umas discussões e ter as práticas pedagógicas que valorizam o envelhecimento através do tema ser educativo e não só biológico. Então, a educação física
pode e deve ter as discussões entre o corpo que envelhece, o respeito entre as gerações e também uma construção de cultura dentro do espaço da escola com as pessoas idosas no âmbito escolar. Como conclusão, o estudo há muito a que ser feito, mas que podem ser feitas novas pesquisas e ações educativas com várias faixas etárias. Agradeço à EF Deportes por compartilhar esse trabalho e a todos que se interessaram por esse tema. Espero que com essa leitura tenham cada vez mais reflexões e iniciativas para que no ambiente escolar tenham mais consciência e inclusão sobre a população que está envelhecendo. Muito obrigado. Muy obrigado, Rafael. Vamos a pasar a nuestra próxima presentación por parte del doctor Raúl Barceló Reina, el título Apoyo a plantar en futbolistas en etapa de iniciación, implicaciones morfofuncionales para la profilaxis de lesiones. Raúl es licenciado en Cultura Física, máster en Actividad Física, doctor en Ciencias de la Cultura Física y es profesor en la Escuela Normal del Estado de Chihuahua, profesor Luis Arias Belderraín, en el norte de México, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de este país. Así que adelante, Raúl, con tu presentación. Ok, muchísimas gracias, Tulio. ¿Sí me escucho bien? Perfectamente, te escuchamos. Ok. Bien, ante todo agradecerles la oportunidad de permitirme participar en este conversatorio pues tan interesante y sobre todo con el ánimo de divulgar los avances en la investigación científica que realizamos en este campo que nos apasiona, la ciencia de la cultura física, ¿verdad? El estudio que estamos hoy presentando y que ya está publicado en el número de esta revista tan prestigiosa, Educación Física y Deporte, ¿verdad? Es el apoyo plantar, el estudio del apoyo plantar en futbolistas en la etapa de iniciación y sus implicaciones desde el punto de vista morfofuncional para la profilaxis de lesiones. Decirles que este estudio forma parte de las investigaciones que llevamos ya realizando desde el proyecto de investigación Un sistema profiláctico terapéutico para la disminución del riesgo de lesiones en la iniciación deportiva. Es un proyecto de investigación que tenemos el honor de liderar desde hace ya casi una década y hemos hecho intervención en un número importante de deportes. Todo motivado por siempre la intención de realizar la labor profiláctica, o sea, la labor preventiva antes de que ocurran las lesiones. Sabemos que en el deporte pues se encuentra asociada a la lesión deportiva, pero se trabaja en función de disminuir el riesgo y una vez que ocurra la lesión, pues el deportista estará en una mejor posición para rehabilitarse, recuperarse, reeducarse y reincorporarse a la práctica deportiva. Las investigaciones las hemos realizado en un número importante de deportes, entre ellos el fútbol. Y el fútbol, aparte de ser el más universal de los deportes, es el que más se practica y eso lleva consigo también que sea el deporte en el cual se presentan el mayor número de lesiones. En la iniciación deportiva esto no está ajeno, o sea, la iniciación deportiva está cada vez empezando los deportistas a una edad más temprana en las prácticas del deporte porque las exigencias competitivas del deporte moderno demandan que se inicien a su vez a edades más tempranas. En el caso del fútbol estudiamos una muestra integrada por 16 practicantes de este deporte entre 9 y 12 años a los cuales se les realizó el estudio de la huella plantar utilizando el método de Hernández-Corbo, el índice de Hernández-Corbo, y los resultados pues arrojaron que se encontró una mayor frecuencia del pie cabo extremo en el pie izquierdo. Esto en alguna medida asociado también por la lateralidad derecha que presentaba la mayor cantidad de los futbolistas estudiados. Ya sabemos que la mayor cantidad de las acciones en el fútbol pues acontecen en apoyo monopodal y al tener una lateralidad derecha definida pues quiere decir que el apoyo se ejercía mayormente sobre el pie izquierdo. De ahí que en alguna medida se encuentre esta modificación en el apoyo plantar. Hay una numerosa cantidad de estudios, evidencia empírica relevante y además actualizada que sugiere se ha encontrado la mayor prevalencia de pie cabo que en futbolistas en la medida en que avanza
la edad deportiva. O sea, en la medida en que van practicando mayor número de años este deporte, pues se va asociando con la prevalencia y la tenencia de este tipo de pie. Sabemos que el pie cao, así lo ilustra un número importante de investigaciones también, la evidencia empírica actualizada sugiere que se asocia a un mayor número de lesiones y sobre todo a lesiones en miembros inferiores, obviamente a nivel de tobillos y rodillas, y esto también se asocia a las características propias del fútbol, que demanda de constantes cambios de direcciones, saltos, caídas, paradas, y todo esto pues trae consigo que se asocie este tipo de pie con las incidencias de lesiones a nivel de tobillo y rodilla. Se encontró además que también existió en esta muestra estudiada una asimetría bilateral en cuanto al apoyo plantar, o sea, más de la mitad de la muestra de los sujetos estudiados presentó una asimetría en cuanto al apoyo plantar. Esto evidentemente pues implica un factor de riesgo asociado a desbalances biomecánicos y por supuesto también condiciona la posterior aparición de desbalances musculares. Todo esto se resume, para resumir esto en pocas palabras, pues la importancia de estudiar de manera integral o sea, los factores asociados a lesiones deportivas en futbolistas sobre todo y en el deporte de iniciación en sentido general, pues reviste vital importancia. Ya sabemos que primero el fútbol pues es un deporte en el cual no permite una gran longevidad en la práctica del mismo. Quiere decir esto que se retiran del deporte activo siendo jóvenes aún. Entonces, en la medida de lo posible, si se evita la aparición de lesiones, si se disminuye el riesgo de lesiones, pues se estará entregando a la sociedad un deportista mejor preparado para readaptarse, reincorporarse a su vida social con el menor número de secuelas posibles. Esa es la vital importancia del estudio que hemos realizado. Insistimos, ya llevamos un número importante de años, casi ya una década, trabajando en la iniciación deportiva, investigando, indagando en un número de deportes y actualmente, pues acá en México también lo hemos realizado, llevamos aplicaciones ya del proyecto en varios países, en varios deportes, como ya dije, y nos encargamos de eso, o sea, de si queremos deportistas mañana, pues hay que cuidar los niños, la iniciación deportiva de hoy. Cerrar con esto, Tulio, agradecer nuevamente la oportunidad y sobre todo la escucha activa de los participantes. Raúl, una pregunta que me surgió. Sí. Cuando hablaste de desbalance, algún desbalance, ¿no? Que uno imagina, sobre todo en un deporte como el fútbol, donde el perfil se marca desde muy chiquitos, ¿no? Hay muy pocos jugadores que sean ambidiestros, creo que no conozco, o sea, capaz que hay alguno, pero bueno, sí hay muchísimos jugadores que son diestros de los pies y de la mano distinto, bueno, pero la pregunta, ¿puede haber algún desbalance que sea beneficioso? ¿Ustedes avanzaron en estudiar algo así? O sea, imagino, a ver, un jugador talentoso, imagino que, digamos, está tan orientado hacia un perfil que obviamente tiene ¿puede ser beneficioso en algún caso? ¿O puede serlo? ¿Qué pensás de eso? Bueno, en el sentido de riesgo-beneficio, la balanza se inclina más hacia el riesgo que al beneficio. Obviamente, al existir desbalances musculares, pues hay desbalance también desde el punto de vista morfofuncional. O sea, la biomecánica pues va a verse alterada. ¿Qué sucede? Que en el caso del fútbol, pues la mayor cantidad de acciones acontecen en apoyo monopodal. O sea, si vas a hacer un chute de balón, pues obviamente estás apoyado en un pie y así por el estilo. Entonces, obviamente se va a fortalecer más, va a estar el peso del cuerpo descargado más en la pierna de apoyo. ¿Y qué trae consigo eso? Pues ese desbalance muscular al que hemos referido. Eso está asociado de manera fuerte, una correlación pues muy fuerte con lesiones deportivas. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Pues lo que se trabaja es en potenciar el miembro hábil, o sea, la pierna hábil, porque es la que no está soportando la mayor parte del peso corporal. Y entonces en tratar de equilibrar ese nivel de fuerzas para favorecer entonces una biomecánica lo más equilibrada posible y disminuir entonces el riesgo de lesiones.
Bueno, Raúl, te agradecemos la presentación muy clara y bueno, apoyamos todo tu trabajo que evidentemente genera impacto y beneficio en los deportistas y tal como vos lo explicás, de alguna manera amplía sus perspectivas y hace que la carrera de un deportista sea mucho más larga de lo que usualmente es, sobre todo cuando empiezan a ocurrir lesiones. Así es. Bueno, vamos a pasar a nuestra próxima presentación. Es Amanda Cristina González. El título Lymphocyte Apoptosis and Oxidative Stress Following Short-Term Beach Volleyball Competition in Elite Athlete. Amanda es doctoranda y maestre en ciencias farmacéuticas por la Universidad de Vila Bela en Brasil y es graduada en educación física. Adelante, Amanda, con tu presentación. Boa tarde, meu nome é Amanda Gouveia, eu sou mestre em Ciências Farmacêuticas e atualmente estou também em curso doutorado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Vila Velha, aqui no Brasil. Esse artigo, ele saiu, né, da minha dissertação de mestrado e eu gostaria, né, de agradecer pela oportunidade de poder falar deste trabalho e dos resultados que eu obtive com essa pesquisa. O título do trabalho foi Apoptose de linfócitos e estresse oxidativo após uma competição de curta duração de vôlei de praia em atletas de elite. O objetivo do estudo foi verificar se essa competição de curta duração causaria estresse oxidativo e apoptose de linfócitos nesses atletas. Nós tivemos aí, né, dentro da pesquisa, 20 atletas de ambos os sexos. Foi um número relativamente pequeno, mas a elite do vôlei de praia brasileiro tem pouquíssimos atletas. Então, esses foram os atletas que a gente conseguiu. E o que nós fizemos? A gente colheu o sangue antes de iniciar a competição e após o término de todos os jogos, tá? Cada atleta jogou, em média, 6 jogos. E para a gente avaliar estresse oxidativo, nós trabalhamos com a citometria de fluxo e a apoptose de linfócitos também foi avaliada pela citometria de fluxo. E nós também avaliamos alguns outros marcadores relacionados aí à imunossupressão. E o que nós tivemos aí de resultado, né? Houve um aumento significativo de marcadores de dano oxidativo, e nós percebemos que as defesas antioxidantes naturais foram reduzidas, né, ou alteradas após o esforço, sugerindo aí que o jogo de alto nível aumenta a produção de radicais livres. Com relação à apoptose de linfócitos, houve também uma maior porcentagem de linfócitos em apoptose após a competição, mostrando aí que o esforço intenso compromete temporariamente o sistema imune, né, deixando o atleta mais vulnerável a infecções nas horas posteriores à competição. E dentro dos parâmetros bioquímicos, né, nós avaliamos uma série de parâmetros, nós observamos também que nós tivemos alterações aí na maioria desses parâmetros. E então a gente concluiu ali, né, que essa competição curta de vôlei gerou um estresse oxidativo significativo nos atletas, aumentou a apoptose de linfócitos, né, causando um impacto negativo no sistema imune. E devido a essa queda imunológica, o que preocupa é que os atletas podem ficar temporariamente mais suscetíveis a infecções após as competições. Mas uma coisa importante de se dizer é que o esforço intenso, ele provoca, né, alterações em biomarcadores. É óbvio que ele vai causar isso. Porém, a gente sabe que o sistema redox, né, do corpo consegue fazer esse equilíbrio posteriormente. Mas, mesmo assim, é importante, né, para os treinadores ficarem atentos aí na alimentação, nas estratégias de recuperação, né, da hidratação e no sono adequado após a competição.
E é isso. O meu trabalho foi sobre isso. E mais uma vez eu gostaria de agradecer a minha participação aí, neste momento, apresentando os meus dados. Bueno, Amanda, gracias por tu aporte. Para todos los interesados en el mundo de la fisiología aplicada al deporte, ahí tienen un trabajo sumamente sofisticado que recomendamos leerlo. Vamos ahora a presentar a Rogelio García Bulgar. El título es Intervenciones tácticas orientadas al desarrollo cognitivo adicional de la central de balonmano en fase ofensiva. Rogelio es licenciado en Cultura Física, máster en Actividad Física en la Comunidad, especialista de posgrado en balonmano por la Universidad de Guantánamo en Cuba. Adelante, Rogelio, con tu presentación. A toda la comunidad deportiva del mundo, en especial a la que tiene acceso a la prestigiosa revista Este Deporte. Les habla Rogelio García Bulgar desde Cuba, máster en actividad física en la comunidad y especialista en posgrado de balonmano para el alto rendimiento. Autor principal del artículo Intervenciones tácticas orientadas al desarrollo cognitivo decisional de la jugada central de balonmano en fase ofensiva. La investigación surge por las limitaciones arrojadas en el diagnóstico exploratorio, además atendiendo que a pesar del papel determinado de la toma de decisiones en el balonmano, esta no ha sido tratada con toda la atención que merece. El objetivo del estudio radica en proponer ejercicios tácticos ofensivos para potenciar la toma de decisiones en las jugadoras centrales de balonmano. El proceso de toma de decisión es complejo. Dado que el mismo debe atender no solo a los problemas concretos en que se coloca al jugador, sino también a la imprevisibilidad de las actuaciones de los oponentes. El desarrollo cognitivo se refiere al proceso mediante el cual los individuos adquieren, comprenden y utilizan el conocimiento. Su propósito es permitir a los jugadores, en este caso, en la investigación, a las jugadoras, adaptarse a su entorno. O sea, resolver situaciones complejas de manera eficaz. Para amarlo, la toma de decisiones transita por tres fases. La primera la denomina como percepción y análisis de la situación. La segunda, decisión de la acción a realizar. O sea, está en la parte teórica. La tercera, ejecución práctica del acto motor. O sea, este es el resultado práctico de las dos fases anteriores. El estudio estuvo dirigido a las 10 jugadoras de campo del equipo balonmano categoría 13-15 años femenino de la Escuela de Integración Deportiva Escolar Rafael Freire Torres de Guantánamo. Del mismo modo, conforman la muestra 7 profesionales y 4 directivos, los cuales manifestaron limitaciones para solventar las
situaciones de incertidumbre originada en los partidos. Todo lo cual requiere estructurar los entrenamientos de forma que se potencien las acciones complejas que facilite la independencia cognitiva. Los ejercicios propuestos están dotados, están encaminados, mejor dicho, están encaminados a dotar de herramientas a las jugadoras centrales ofensivas de balonmano con el fin de operar con la calidad y enfrentar el juego con actitud lógica, personalizada y creadora. Estos ejercicios se estructuraron considerando el predominio de la variabilidad de las acciones tácticas ofensivas que se suscitan en este deporte, los cuales mostraron su efectividad práctica a través de la triangulación metodológica con el empleo de los métodos empíricos del saber. Muchas gracias. Hasta aquí mi explicación. Bueno, Rogelio, gracias por tu presentación. Y bueno, vamos cerrando, les damos 2 minutos a cada presentador para que haga un cierre, si quiere hacer un agregado, adelante. Antonio, te damos primero la palabra y cortito, por favor, así todos podemos participar del cierre. Muchas gracias, maestro, principalmente por este espacio, el cual, Dios mediante, espero pues se sigan haciendo para mostrar esos avances en investigación que cada uno de nosotros pues estamos realizando desde nuestros países y en nuestros contextos. También aprovechar para mencionar desde lo que se está haciendo en cada una de nuestras universidades. Yo represento la Universidad Atlántica, el programa de licenciatura en Educación Física, frente a lo que proyectamos desde el área de educación física, sobre todo para seguir fortaleciéndola. Hay muchos sistemas en nuestros países donde de pronto otro tipo de profesionales son los que trabajan esta parte. Acá nosotros seguimos teniendo esas dificultades con una educación física digna, donde pues se tenga en cuenta la integralidad y podamos seguir fortaleciéndola, sobre todo desde el punto de vista de la intensidad horaria y otros aspectos eh, que van muy relacionados al plan de estudio de educación física. Pienso que a través de la investigación es un camino donde desde lo que hacemos en educación física, recreación y deportes, podamos seguir fortaleciendo, mostrando la verdadera trascendencia que tiene la educación física como tal. Bendiciones para todos. Muchas gracias, maestro Tulio. Gracias a vos y a todos, a todas las que participaron. Livia, adelante con tu cierre. Somente agradecer pela oportunidade. Como eu falei no início, é muito importante que os pesquisadores, né, se encontrem para dialogar sobre as diversas temáticas importantes para que a educação física realmente consiga avançar nos diálogos, né, e ocupar os espaços no Brasil e no mundo todo. Muito obrigada pela oportunidade, professor. Raúl. Somente. Raúl, adelante. Obrigada. Gracias a vos. Ok, muchísimas gracias, Julio. Sí, Raúl. Ok, no, por mi parte reiterar el agradecimiento, agradecerle además a los compañeros investigadores e investigadoras aquí presentes. Creo que este espacio enriquece el diálogo entre los profesionales que nos encargamos de la investigación científica aplicada a este campo maravilloso del saber, que es la ciencia de la cultura física. Ojalá tengamos oportunidad de seguir participando así en este tipo de charla, de plática, porque eso enriquece nuestro quehacer y además
le aporta un plus a lo que es la divulgación científica de las investigaciones. Muchísimas gracias y saludos a todos. Laura, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. También agradezco profundamente estar acá presente. Es un placer escuchar a cada uno de ustedes desde sus países y tener la oportunidad de saber que sigue habiendo investigadores y personas interesadas en enaltecer a la educación física y darle el carácter científico que merece. Muchas gracias, Tulio, por el espacio. Bueno, Laura, gracias a vos. Y bueno, saludar a toda la gente. Estamos cerrando este encuentro. Ya estamos trabajando en el número de diciembre. Va a estar saliendo en los primeros días. Y con eso también estaremos organizando un nuevo encuentro para el mes que viene. Invitamos a todos los lectores, a todos los que siguen la revista a acceder a todas estas conferencias. Van a quedar online, siempre imagino que para siempre, para consultarlas en cualquier momento, desde cualquier lugar del mundo. Y bueno, invito a toda la gente que nos quiera acompañar con las revisiones de artículos, que es una parte clave que nos permite sostener la calidad de la producción. Así que bueno, supongo tendrán noticias mías en cualquier momento con respecto a ese tema. Así que bueno, cerramos acá y saludos para todos. Un gusto todos los que nos acompañaron. Y bueno, como siempre, seguimos.